Manuel Virgües Piraquive es un motociclista, exmilitar de la Armada de Colombia y político colombiano, abogado de la Corporación Universitaria Rafael Núñez de Cartagena, especialista en negociación y manejo de conflictos de la Universidad del Norte de Barranquilla y en estudios políticos de la Universidad Sergio Arboleda. Hoy conversamos sobre su propuesta para resolver la situación militar de los mayores de 24 años en Colombia y las alternativas existentes para prestar el servicio ambiental y el servicio social para la paz. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña el senador Manuel Virgües. Senador, bienvenido a Congreso y Sociedad. Gracias, Sebastián, y a todos los televidentes que nos están viendo en este momento. Bueno, senador, su partido radicó un proyecto de ley para formalizar la situación militar de los mayores de 24 años. ¿En qué consiste esta propuesta? Sí, en este momento hay más de 1.200.000 jóvenes mayores de 24 años que no han definido su situación militar. El problema es que si se acercan a un distrito militar y comienzan el procedimiento, primero es tortuoso, es difícil, es complejo y es muy costoso porque hay multas hasta de 5 millones de pesos. De manera que este proyecto lo que busca es, primero, darle solución inmediata a estos jóvenes mayores de 24 años, porque ya el ejército con 24 años no lo lleva a prestar el servicio de manera física, ya lo considera pasado de edad. Y segundo, generar un mecanismo rápido, fácil, expedito, en donde el ciudadano, de acuerdo a su capacidad de pago, previo a una declaración juramentada ante una notaría muy sencillo, se acerque a un distrito militar o, como lo pedimos en el proyecto de ley, mediante una plataforma pueda ingresar sus datos, su cédula de ciudadanía, demostrar que tiene más de 24 años y pagar lo que corresponda. Está oscilando el precio entre 115.000 pesos y máximo 2 millones de pesos para que defina de una vez por todas su situación militar. Ayer se estudió el proyecto de ley, el artículo puntualmente que buscaba que se reemplazara el servicio militar obligatorio por un servicio social para la paz. ¿Qué opina de ese proyecto de ley puntualmente y de ese artículo? Bueno, llamar al pacto histórico que en Cámara haga lo propio y vaya a votar por esa propuesta que es muy importante. Nosotros como Partido Mira apoyamos el desmonte del servicio militar obligatorio y buscamos que sea bien remunerado. No pretendemos que se acabe el servicio militar, sino que sea bien remunerado. Ya la ley 1861 trae un artículo, el 16, que establece la reglamentación de un servicio ambiental, cosa que los gobiernos de turno no lo han hecho. Con esta propuesta lo que se busca es crear una alternativa, una modalidad diferente en servicio social. ¿Qué nos preocupa? Que ahí establecen, eso sí, para atender temas de víctimas, abuso sexual, y creo que los soldados que prestan el servicio militar no estarían capacitados, no tendrían la idoneidad para realizarlo. Pero sí hay otras actividades como alfabetización, acompañamiento para los jóvenes que son profesionales, que ya tengan una carrera encima y que no han definido su situación militar, le van a servir mucho a este proceso de paz que buscamos y que de Partido Mira estamos apoyando. Si ya existe esta alternativa ambiental y está el servicio militar obligatorio, quiere decir que de aprobarse, de que en Cámara pues estudien la posibilidad del servicio especial para la paz, servicio social para la paz, ¿las tres estarían operando al mismo tiempo? ¿Sería el mismo joven el que definiría por cuál querría irse? Exacto, y eso es lo que entendimos de los autores del proyecto, la propuesta, y eso sí, lo que pedimos también es que ojalá se pueda aumentar la bonificación, Sebastián. En este momento la bonificación para quienes prestan el servicio militar es del 30%, estamos hablando de 300.000 pesos. En la ley fuimos autores de la 1861 que llegara hasta el 50%, pero ojalá para estimular, para generar empleo, para acabar con ese círculo vicioso de estar entrenando jóvenes para que manejen armas, obedezcan y terminen su servicio militar, no tengan oportunidades laborales y sí los grupos al margen de la ley los llamen rápidamente ofreciéndoles 2 millones o 3 millones de pesos, entonces que sea el Estado, con recursos del Estado, para que se aumente ese servicio militar social, que sea voluntario, pero que por lo menos tenga 2 millones de pesos como salario. De esta manera podemos garantizar que estos jóvenes se inserten a la vida laboral y evitar así que sean presa fácil de los grupos al margen de la ley.
Senador, en muchas partes del país, pese a que está prohibido, todavía se siguen manifestando quejas acerca de las batidas ilegales. ¿Cómo acabar con este fenómeno de una vez? Ya eso está prohibido. El artículo cuarto de la 1861 y las sentencias de la Corte Constitucional lo prohíben. Ningún distrito militar, ningún batallón puede hacer estas, digamos, batidas que llaman normalmente, porque se está violando el derecho fundamental, de manera que cualquier ciudadano que se vea inmerso en esta violación de derechos humanos acuda a las defensorías del pueblo, al Congreso o a las entidades de control para que denuncien esta irregularidad. Senador, muchas personas se preguntan por qué si existe el servicio militar obligatorio, no existen alternativas que obliguen, pero a la educación, que las personas pues tengan este derecho, sobre todo los ninis. ¿Cómo hacer, cómo fomentar que también existan servicios de educación obligatorios? Sí, ese es un tema muy importante. Todo lo que es obligado tiene problemas, genera corrupción, genera incomodidad, y esto es un flagelo que traemos desde muchos años. Hemos insistido desde el partido Mira que el servicio militar sea voluntario, que la gente tenga la vocación, que haya buena remuneración y que en lugar de ello sí se establezca y se incrementen los recursos. Afortunadamente los gobiernos, los últimos gobiernos, y estoy hablando de dos ideologías distintas, han fortalecido los presupuestos generales de la nación para la educación gratuita, tanto en básica primaria como universitaria. De manera que estamos avanzando y el Congreso que ha llegado creo que va a dar buenos pasos en ese sentido para que la educación sea gratuita y no tanto lo obligatorio, pero sí sea de fácil acceso, aprovechando la tecnología y aprovechando los recursos y la buena voluntad de los gobiernos. Senador, ayer cuando se cayó el Servicio Social para la Paz, más que por un tema de ideas, porque la gente estaba muy sincronizada, los senadores estaban muy sincronizados, fue por un tema de forma. ¿Por qué se siguen presentando esas faltas de quórum cuando había mucha gente que estaba de acuerdo con la iniciativa, pero no estaba presente en el recinto? Sí, hubo una votación muy equilibrada, creo que fueron 39 votos a 37 la parte positiva de apoyar el Servicio Social a la Paz, y creo que también hace falta más espacio para poder argumentar. Realmente nosotros en 2 minutos no podemos argumentar por qué estamos de acuerdo con una sustitución o un reemplazo de un servicio social, que en este caso, y hoy para la plenaria del Senado, seguramente cuando veamos este programa sabremos si el proyecto de ley que está buscando reformar, eso sí, la Constitución para reemplazar el servicio militar obligatorio avance. De lo contrario, vamos a seguir teniendo esa problemática, porque lo cierto es que el servicio militar obligatorio está generando muchas dificultades. Madres preocupadas, millones de remisos con millones de multas, estamos entrenando jóvenes para la guerra, no están insertados en el tema laboral y no los estamos capacitando. Ojalá que a esto adicional lo podamos sacar o entregar a la sociedad jóvenes entrenados militarmente, con disciplina, con formación, con principios, con ética, pero también con una carrera tecnológica, por ejemplo. Senador, al principio del nuevo gobierno se habló de eliminar definitivamente el servicio militar obligatorio. Sin embargo, al transcurrir los días se vio que no era posible porque las Fuerzas Armadas realmente necesitaban de este servicio de estas personas jóvenes que están pues prestando estas funciones acá. ¿Por qué? O sea, ¿por qué si se pensó y desde la propuesta de campaña era una iniciativa viable, ahora ya no es tan viable? Sí, es viable en la medida que las bancadas de gobierno así lo quieran. Reformar la Constitución requiere voluntad y votación. Ahora, no es tan cierto esto de que los jóvenes que están prestando servicio militar sean tan necesarios. El 70% de esos jóvenes están prestando servicios de centinelas en las infraestructuras que extraen el petróleo o la minería de este país. Otro porcentaje está destinado a ser centinelas en los batallones. Y un gran porcentaje, oiga bien, un gran porcentaje a servicio casi, yo lo llamo un servicio doméstico, mensajería, de conductores, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos hacer es sincerarnos con el país, decir que estos muchachos, que entre otras cosas son estratos 1 o 2, porque son los que prestan el servicio militar, están en esas labores casi que domésticas. Y lo que sí debe hacer este gobierno y los gobiernos de turno es fortalecer a los soldados profesionales. Estos soldados profesionales sí son que duran 20 años, ellos sí tienen la capacidad, se pueden enviar a zonas de orden público, tienen el entrenamiento. Lo que debemos es mejorarles sus salarios, porque hoy en día un soldado profesional está recibiendo alrededor de 2 millones de pesos de salario. Cuando se pensiona después de 20 años, no alcanza el 1.000.000 de pesos. Entonces, ¿dónde está la sinceridad del gobierno, del Ministerio de Defensa, a hablar sobre estos temas abiertamente? Eso es lo que debemos erradicar. Acabar con el servicio militar obligatorio de jóvenes que van de manera obligada y que si desertan, Sebastián,
deben pagar condenas entre 6 meses, y 2 años de prisión, porque es un delito si desertan. Yo trabajé en la justicia penal militar y el 70% de los procesos que maneja la justicia penal militar son delitos de deserción de jóvenes que van obligados allí. Por eso hay que acabar eso, porque esto está generando un problema grande y fortalecer los soldados profesionales del país. Bueno, senador, muchas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. Gracias, Sebastián, y a todos los televidentes una buena tarde. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.